Este trabajo es una exposición del curso Individuo y Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica del Perú, brindado por la docente Díaz Moncada Janet Abigail. Y en esta ocasión como expositores tenemos a Venegas Mamani Claudia y quien les habla, Vegaso Vilca Belén. El tema que vamos a tratar es el impacto ambiental en el bosque de colina de Sierra del Divisor. Bien, para comenzar, primero vamos a ver qué es el impacto ambiental. Bueno, se conoce como impacto ambiental a las modificaciones del ambiente ocasionadas tanto por acciones del hombre o de la naturaleza. Estas acciones pueden ser de aspecto positivo o negativo, temporales o permanentes, directos o indirectos, y a su vez reversibles o irreversibles. El ecosistema a analizar en esta ocasión es el bosque de colina del Sierra del Divisor. Este es un complejo montañoso formado por una serie de conos o colinas de origen volcánico. Forma parte del Parque Nacional de Sierra del Divisor, que abarca una extensión de 1.354.485 hectáreas y se encuentra ubicado en los departamentos de Loreto y Ucayali. Bueno, para comenzar, vamos a tratar el tema que es la contaminación en la Amazonía peruana. Este es una grave amenaza que afecta a la biodiversidad y a las comunidades locales. Principalmente está provocada por actividades petroleras, el lavado de oro, poblaciones urbanas y sobre todo la actividad cocalera. En cuanto a la contaminación del aire en la Amazonía, tenemos que está causada principalmente por incendios forestales, por la quema de áreas agrícolas y las actividades industriales y petroleras que se encuentran en la zona. En cuanto a la contaminación del agua, es principalmente está originada por la que es la minería ilegal, que hace que los afluentes de río contengan metales pesados. En cuanto a la contaminación de los suelos, tenemos principalmente la deforestación, la tala ilegal, la minería ilegal y la expansión inadecuada de la agricultura y la ganadería. Doy pase a mi compañera para que prosiga. Las amenazas en el Parque Nacional de Sierra del Divisor. La primera es la tala ilegal, el cultivo de ojos de coca, la apertura de caminos, la pesca y caza ilegal. Como primer tema vamos a tomar el cultivo de hoja de coca. Como se puede observar en el cuadro, en el año 2005, la presencia de campamentos madereros en la franja marginal de Quebrada de Tachitia. En el año 2011, el estado de conservación del sector Tachitia en un 93,77% en base a la metodología de efecto por actividades. En el 2017 se focalizan cierta deforestación y actividades ilícitas, que es la tala ilegal de los árboles por estos madereros. El cultivo de hoja de coca. En el ámbito de la quebrada Segal del sector Callería al interior del Parque Nacional, se encuentran personas foráneas provenientes de diferentes lugares de nuestro país, que lograron posicionarse en estos espacios con el fin de dedicarse al cultivo de coco, asociados con el narcotráfico. Es así que la jefatura del Parque Nacional de las Sierras del Divisor ha venido gestionando desde el año 2010 con diversas instituciones para poner fin a esta problemática, logrando su erradicación entre octubre y noviembre de 2017 con la intervención del CORA. El cultivo de hoja de coca. Producto de ello, en el año 2016 se tenía 138,26 hectáreas de superficies afectadas por el cultivo de coca, que actualmente se viene desarrollando para el manejo de regeneración natural para la recuperación de estas áreas, teniendo resultados positivos en 5,5 hectáreas. Como podemos observar en el cuadro, en el año 2001
se han encontrado 9,45 hectáreas deforestadas. En el año 2009, 21,82. En el año 2010, 23,06. En el año 2013, 117,29. En el año 2014, 126,06. En el año 2015, 113,31. Y en el año 2016, 138,26 hectáreas de área deforestada. La contaminación del río Utiquinia con productos químicos. Como se puede ver en la cuenca del río Utiquinia, en la zona de amortiguamiento del área nacional del parque, ingresan personas foráneas, provenientes de la parte baja del río Utiquinia y de la ciudad de Pucallpa, que obtienen de manera irresponsable los recursos hidrobiológicos mediante el uso de productos tóxicos, como el barbasco, el tiodán, el ladrín y otros, con las cuales originan la contaminación de los ríos y quebradas de la cuenca de Oltutiquinia. Esta es la construcción de la vía ilegal. Comenzó como un trayecto de aproximadamente 60 kilómetros que empezó a construirse en el año 2012. Fue expandiéndose a través de la selva con la aparición de caminos secundarios que terminaron por sumar 40 kilómetros más. Fue en ese momento que la legalidad parecía proteger a esta obra se cayó, pues un tramo invadió la zona intangible de los parques nacionales más biodiversos del Perú. Como se puede ver en el cuadro, el camino desde el año 2010 hasta el año 2017 que ha ido avanzando. En el año 2015 ya tomó parte de una área del Parque Nacional. Según el expediente, como podemos ver en la imagen, se encuentra la carretera que se ha abierto con una fuente de agua. Según el expediente fiscal, este fue el escenario que encontraron los guardaparques dentro del área protegida. Según las imágenes satelitales en el año 2015 no se observaba ninguna zona abierta, pues en ese mismo año, en el mes de septiembre, se han registrado imágenes de ingreso de la vía dentro de la Sierra del Divisor. La degradación en el Parque Nacional de Sierra del Divisor. Según el INEA, al año 2019, el bosque de colina de la Sierra del Divisor presentó una degradación de su superficie de 4.796,37 hectáreas. Las consecuencias, la pérdida de la biodiversidad. A consecuencia de la pérdida tenemos la deforestación y la degradación del hábito que reducen la capacidad para albergar diversas especies de flora y fauna. La alteración de los ciclos hidrológicos, la tala y la pérdida de cobertura vegetal afectan la capacidad del bosque para regular la humedad y la disponibilidad del agua. La fragmentación del hábitat, la construcción de caminos y áreas agrícolas ilegales, como las carreteras que se han estado construyendo en este parque, fragmentan los hábitats, lo que dificulta la migración de las especies. La afectación al ecosistema. Esto ocasiona un desequilibrio en el ocasiona, como la pérdida del bosque y las cuencas que alimentan otros sectores de la Amazonía. A continuación voy a pasar a mi compañera para que continúe con la exposición. Entre las secuelas que tiene el impacto ambiental en el bosque de la colina de Sierra del Divisor son más que es todo consecuencias negativas e irreversibles a la Amazonía peruana, puesto que afecta los siguientes aspectos. En los aspectos sociales, afectaría en el progreso y el estilo de vida de las comunidades indígenas de la zona. En cuanto a la economía, afecta en lo que es las actividades como el turismo ecológico y el senderismo. Asimismo, también afectaría a las actividades de agricultura y ganadería que realizan netamente estas comunidades indígenas para su sostenibilidad. En cuanto a los aspectos ambientales, presentaría una pérdida en la cantidad de especies, tanto vegetales y animales, que posee este bosque, puesto que al ser único también presenta
flora y fauna endémica. Ya. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos que el Parque de Sierra del Divisor enfrenta una crisis ambiental que afecta su ecosistema y el de las comunidades indígenas de la zona. Como segunda conclusión tenemos que la deforestación, la expansión de cultivos de coca y la construcción de vías ilegales son amenazas que pueden llevar a la destrucción de este ecosistema si no se toma interés y se posee un adecuado control. Y como tercera conclusión tenemos que es fundamental implementar medidas de protección y conservación para asegurar su supervivencia de este ecosistema y también de las poblaciones que lo habitan. En cuanto a las fuentes que se pudieron analizar, tenemos al Sistema Nacional de Información Ambiental, la plataforma del Estado peruano, Centros Amazónico de Antropología y Aplicaciones Prácticas, Mongabay Latam, lo que es la parte de Ojo Público. Y en cuanto a documentos, tenemos a los informes del CERNAP del 2020. Bueno, eso sería todo.